El fenómeno de los huérfanos, trágicamente marcado por la ausencia irremediable de los padres, es un reflejo sombrío de una realidad que socava los cimientos de la sociedad humana. En especial, la figura del niño huérfano se convierte en un símbolo de vulnerabilidad extrema, privándole no solo del afecto esencial que otorgan los progenitores, sino también de la estabilidad emocional y social necesaria para su desarrollo integral. Entre las múltiples circunstancias que conducen a un niño a esta dolorosa condición, existe una problemática aún más desgarradora. El abandono por parte de la madre, un acto que, lejos de ser solo un abandono físico, se torna en una manifestación de un profundo rechazo, alimentado por sentimientos de odio que traicionan el vínculo natural de protección y amor que debería existir entre madre e hijo. Este abandono no solo hiere al niño en su cuerpo, sino también en su alma, sembrando semillas de desconfianza, inseguridad y desesperanza. La reflexión sobre este fenómeno nos invita a cuestionar las raíces de tales comportamientos y a explorar las condiciones sociales, emocionales y psicológicas que pueden llevar a una madre a rechazar a su propio hijo, un acto que atenta no solo contra la vida del niño, sino contra los principios más fundamentales de la humanidad. La escena abría y la pantalla se adornaba con un texto que rezaba, varios años antes. La cámara enfocaba una gran puerta de madera en la sala principal de un edificio viejo, un orfanato, una gran escalera se encontraba al centro de aquella sala, un niño estaba sentado en el último de los escalones. La miraba con melancolía y con especial atención, esperando ansiosamente que alguien entrase por aquella enorme puerta. ¿Todavía no llegan por ti?, preguntaba con voz dulce una pequeña niña que se acercó al pensativo infante de las escaleras. Si no fuera porque la cámara enfocó el rostro completo de aquel niño, no me habría dado cuenta de que se trataba del Chavo del Ocho. Sus características efímeras que salpicaban su rostro lo delataban. Pues no, yo creo que se quedó a trabajar más tiempo, respondía el Chavo del Ocho. Ya van 2 noches que no han llegado por ti, tal vez deberías venir a dormir, tal vez tu mami regrese mientras duermes, le contestaba aquella niña. Pues sí, respondía triste el Chavo del Ocho. Ambos niños subían las escaleras de aquel orfanato, se dirigieron hacia el cuarto de camas. Oye, ¿y qué se siente tener papás? Pues, bonito, supongo, aunque mi mami siempre llega cansada de trabajar, casi no hablo mucho con ella, cuando se despierta la veo muy apurada, no le gusta que le pida de desayunar porque dice que ya va muy tarde para trabajar. Y cuando viene por mí, siempre camina muy rápido, tengo que correr detrás de ella, pero me canso mucho y no puedo hablar y correr al mismo tiempo. Cuando llegamos a la casa no habla mucho, solo se acuesta en su cama y empieza a roncar como perro con moquillo. Ya habían llegado a aquel cuarto, había varias camas, las luces ya estaban apagadas pero la luz de la luna iluminaba aquel cuarto. Por lo menos había 15 camas en ese cuarto, por supuesto había algunas camas vacías. Se acercaron a la cama de la amiga del Chavo del Ocho, se metía cuidadosamente bajo las sábanas de esa dura cama. A un lado había otra cama, con la misma percudida sábana azul como la de las demás camas. El Chavo pensaba muy dentro de sí, que probablemente se convertiría en el vecino de cama de aquella niña. ¿Y tu papá cómo es?, preguntaba la niña. Pues, yo no conocía a mi papá, una vez le pregunté a mi mamá sobre mi papá, y me dio una cachetada tan fuerte que casi me tira los dientes, me dijo que tenía prohibido hablar de mi papá, que lo odiaba y que si volvía a preguntar, me daría más fuerte. Por eso no pregunto sobre mi papá. ¿Estás triste? Aquella niña volteaba a ver al Chavo del Ocho con los ojos cansados. No, tal vez mi mamá venga en un rato, contestaba el Chavo del Ocho. Su amiga había cerrado los ojos y se había quedado dormida. El Chavo pensaba en su madre, aunque la realidad era que la mayor parte de su vida la había pasado en aquel orfanato, la extrañaba, amaba a su madre, al fin y al cabo, eso es lo que debe ser un niño, ¿no? Amar a su madre. Sí, tal vez es eso, tal vez trabajó mucho y vendrá por mí más tarde. El Chavo miraba el techo de aquel cuarto, el sueño era cada vez mayor en él y de pronto, se quedó dormido.
El chavo había despertado, estaba en un colchón sucio a ras del suelo, levantó su mirada y vio una ventana por la cual se asomaba un pequeño rayo de luz. Hacía tiempo que el Chavo del 8 soñaba con el momento en que su madre ya no había ido por él a aquel orfanato, el día en el que quedó huérfano. Tenía mamá por supuesto, pero se había ido lejos. Hoy es el primer día de clases, pensó, tomó sus sucios y desgastados zapatos y se los puso. Tomó una vieja libreta y la arrasó a su costado. Se dirigió al patio principal, sabía que el primer día de clases tenían que llegar temprano, sin embargo siempre iba con sus amigos, Kiko y la Chilindrina. Kiko y la Chilindrina estaban sentados en las escaleras del patio platicando, miraron al Chavo del 8 pero no se levantaron. Ándale, ¿qué hacen ahí sentados? ¿Que no ven que ya es hora de clases? Pues sí, chavo, pero es el primer día de clases, estoy esperando a mi mamá, respondía Kiko. Y yo a mi papá, contestaba la Chilindrina. ¿Y por qué los esperan si los que vamos a la escuela somos los niños? Pues sí, se levantaba Kiko, pero el primer día de clases los niños van acompañados de su mamá o en su defecto de su papá. Oye, ¿qué te pasa? ¿Le estás diciendo defecto a mi papá? Se enojaba la Chilindrina. Yo, preguntaba Kiko. Bueno, interrumpía el Chavo del 8, pero, ¿y los que vivimos en la orfandad? ¿Qué? Preguntaba Kiko. Ash, le daba un golpe la Chilindrina a Kiko, pues los que no tienen mamá ni papá. Aunque Kiko acostumbraba a molestar al Chavo del 8, cuando se trataba de la ausencia de padres, Kiko realmente no molestaba a su amigo. Kiko sintió lástima del Chavo del 8, bueno chavito, si nada más es por el día de hoy, yo te presto a mi mamá. ¿En serio? Una sonrisa se había dibujado en el rostro del Chavo. ¿No habrá algo mejorcito? Preguntaba el Chavo. Kiko se había molestado, no te presto a mi mamá, Chavo. Tienes mucha razón, chavito, se burlaba la Chilindrina, no te preocupes, yo te presto a mi papá. No, pues está el canasto pa'l guerrero, se había enojado el Chavo del 8. No te presto a mi papá, gritaba la Chilindrina, ni yo a mi mamá, Kiko gritaba también. Bueno, pero no se enojen, total, si yo voy a la escuela y el profesor Girafales me pregunta por qué voy, solo le digo que pues porque. El Chavo recordó aquel sueño, recordó que su mamá lo había abandonado en aquel orfanato. Pues le digo que, bueno, ya se hace tarde, ¿no? Les contestaba el Chavo del 8. Don Ramón había salido de su casa y vio a la Chilindrina. Vámonos, mijita, sí, papito lindo, mi amor, mi viejito tan bonito. La Chilindrina le daba un beso en su mejilla a su padre y salían de la vecindad. Doña Florinda salía también de su casa y hablaba con Kiko. Perdón, tesoro, ya no me dio tiempo de arreglarme. ¿Crees que el profesor se moleste si voy de tubos? No, pues capaz que si se arregla el profesor ni la reconoce, pensaba el Chavo del 8. No creo, mami, contestaba Kiko. Vámonos, tesoro. El Chavo del 8 miró como Kiko salía con su madre, se dispuso a salir de la vecindad, sin embargo dudó por un momento, iba a ser el único niño que llegaría sin su padre o su madre y ciertamente se sentía avergonzado por eso. ¿Por qué me habrá dejado? Era un pensamiento que ya no había tenido por mucho tiempo, sin embargo con aquellos sueños que tenía, era inevitable que se preguntara lo mismo seguidamente. Estuvo a punto de llorar, pero sabía que en la escuela todo se le olvidaba, inclusive el hambre. Bueno, el hambre no tanto, ya que en el recreo todos los niños que llevaban su almuerzo de manera indirecta le hacían recordar el hambre que tenía. Salió de la vecindad a paso veloz, dirigiéndose a la escuela 8. La escena cambiaba y mostraba a la Chilindrina y a Don Ramón llegando a la escuela 8, el profesor Girafales los recibía en la puerta del salón. Pues sí, profesor, le encargo a mi Chilindrina, ¿me podría avisar si se porta bien? Le solicitaba Don Ramón. ¿Cómo? Si es que si se porta bien es síntoma de que no se siente muy bien, que digamos. Ah, no, pues le advierto que se tiene que portar bien, respondía el profesor. Bueno, ya oíste, mijita, no quiero quejas de ti, regañaba Don Ramón. Ya oyó, profesor, a mi papá no le gusta que me acusen de. Ya, vete a sentar, regañaba el profesor Girafales.
Al salón llegaba Kiko y su madre, la típica escena en donde el profesor y doña Florinda se miraban como si vivieran en otra realidad se repetía. La escena mostraba al Chavo del 8, caminaba a paso lento, a una calle por delante, pudo ver a varios niños, todos iban con sus padres, por un momento se detuvo, le dio vergüenza llegar a la escuela solo. Pensó en dar media vuelta y regresar a la vecindad, el día de mañana menos niños llegarían con sus padres y todo sería como siempre. Ay, siempre llego sin mamá el primer día de clases, todo por esos tontos sueños, el Chavo del 8 intentaba autoconvencerse de que era como cualquier otro día. Pero realmente no era así, esos sueños lo habían hecho sentir bastante mal, hacía años que no pensaba en su madre. Aunque su cerebro le daba órdenes a sus piernas de moverse hacia adelante, sus piernas no respondían. Sabía que le afectaba precisamente a raíz de esos sueños, el tener que ir el primer día de clases sin padre o madre. Decidió esperar sentado en aquella solitaria calle a que todos los niños entraran a la escuela y no hubiera señales de padres. Había pasado bastante tiempo y el momento había llegado, sin embargo el portero del zaguán comenzó a cerrar la puerta. El Chavo del 8 corrió a toda velocidad hacia la escuela, el portero ya conocía al Chavo del 8 y conocía su situación. Sin embargo el Chavo del 8 no llegaba solo la mayor parte del tiempo. ¿Qué pasó, Chavito? ¿Se te hizo tarde?, preguntaba el portero. Sí, contestaba cabizbajo el Chavo del 8, mientras se dirigía a su salón. La escena cambiaba y mostraba al profesor Girafales tomando asistencia, el Chavo del 8 entraba al salón. El profesor Girafales miraba hacia la puerta y miró al Chavo del 8, ¡ay Chavo, faltabas tú! ¿Creerás que no me había dado cuenta? El Chavo asentía con la cabeza. Toma tu lugar, Chavito. Generalmente el Chavo del 8 era bastante animado cuando llegaba al salón, saludaba a sus amigos, pero en esta ocasión, tomó su lugar y miraba a la paleta de su asiento. Habían tenido clase de ciencias naturales, y toda la clase el Chavo había permanecido sin platicar, pensando en su madre, en por qué lo habían abandonado, la curiosidad de saber qué le había pasado, en dónde estaba. El timbre de salida se escuchaba y todos se levantaron de sus asientos para correr a sus casas. Espera, Chavo, quédate un momento, le indicaba el profesor Girafales. Todos murmuraban como si el Chavo del 8 estuviera en problemas. Pero no hice nada, profesor, decía el Chavo del 8, nervioso. Siéntate, Chavito, indicaba el profesor con voz agradable. No, yo sé que no hiciste nada, pero te noté bastante callado el día de hoy, ¿puedo saber qué te pasa? El Chavo del 8 realmente estimaba al profesor Girafales, aunque era muy común que le pusieran apodos y que no le gustaba que seguidamente lo regañaban, sabía perfectamente que era porque él hacía bastantes travesuras en el salón. Además, en ocasiones el profesor le daba sus manzanas que los niños le traían por la mañana. El Chavo se arremangaba sus tirantes. Profesor, ¿por qué las mamases abandonan a sus hijos? No entiendo, Chavito, le respondía el profesor Girafales. Usted dijo hoy que las tortugas abandonan a sus hijos. Por supuesto, Chavito, eso fue lo que dije hoy en la clase. Creo que yo no parezco tortuga. El profesor Girafales continuaba mirando al Chavo del 8 sin entender lo que quería decirle. Por supuesto que no eres una tortuga, Chavo, eres un niño. Es que mi mamá me abandonó, pero no fue cuando nací, fue en un orfanato, yo estaba más chiquito. Eso fue como un cubetazo de agua fría al profesor Girafales, no pudo evitar mirar hacia otro lado y tragar un poco de saliva. Sintió bastante lástima de su alumno, se puso de pie y se acercó al Chavo del 8. Escucha, Chavito, no eres un mal niño, claro que eres latoso, pero eres un niño, yo creo que eres un niño bastante inteligente, no puedo darte esa respuesta que estás buscando ya que a veces la gente comete errores, y en ocasiones, errores tan grandes como abandonar a sus hijos. A mí me abandonó mi padre cuando yo tenía 4 años, claro, mi madre cuidó de mí, pero en parte puedo entender cómo te sientes, Chavito. Pero creo que deberías ver lo que tienes ahora, aunque no lo creas, toda la gente de la vecindad te estima mucho, sobre todo Don Ramón y la Chilindrina.
Pero Kiko siempre me molesta y no me presta sus juguetes, contestaba el Chavo del 8. Eso lo hacen todos los amigos, chavito. El Chavo del 8 no se notaba muy convencido, asintió con la cabeza y el profesor Girafales le indicó que fuera a la vecindad. Varios días habían pasado y el semblante del Chavo no había cambiado, inclusive Kiko y la Chilindrina decían entre sí que el Chavo del 8 se notaba muy cansado. Y realmente así era, el Chavo del 8 no había podido dormir, los sueños que tenía sobre su madre lo hacían preguntarse cada vez más el por qué lo habían abandonado. En varias ocasiones y debido al cansancio, el Chavo del 8 se quedaba dormido en el piso del patio. La escena mostraba a Don Ramón, caminaba al otro patio sin percatarse que el Chavo del 8 estaba acostado en el piso cerca de la fuente. Don Ramón tropezó con el Chavo del 8 y lo miró molesto. Tenía que ser el Chavo del 8, Chavo, gritaba Don Ramón, Chavo te estoy hablando. El Chavo continuaba dormido, cállese la boca. Don Ramón había pateado al Chavo del 8 y este se despertó. ¿Qué pasó?, preguntaba el Chavo del 8. ¿Qué pasó?, arremedaba Don Ramón. Pues ¿qué estabas haciendo en el suelo? Pues es que estaba soñando que una mula me empujaba con la pata. Ahora sí, Don Ramón preparaba un coscorrón cuando el Chavo lo detuvo en seco con lo siguiente que dijo. Y también soñé con mi mamá. Don Ramón había detenido su brazo y tragó saliva. ¿Con tu mamá? ¿Sueñas mucho con tu mamá? Pues últimamente he soñado mucho con ella, cuando me dejó en el orfanato, por eso no he podido dormir porque yo siento muy feo de ser huérfano, y más porque no me avisaron que sería huérfano. Don Ramón volvió a tragar saliva, por un momento le dieron ganas de soltar una lágrima. Oye chavito, ¿y por qué no regresas al orfanato? Tal vez te puedan decir algo de tu mamá, no sé cómo haya pasado pero tal vez pudo haberte buscado tiempo después y tienen la información de tu madre, le contestaba Don Ramón. ¿En serio?, preguntaba emocionado el Chavo del 8, Don Ramón era muy tonto, siempre lo había pensado el Chavo del 8, bueno, eso decía el profesor Girafales, que la gente que no fue a la escuela eran burros, sin embargo Don Ramón era un adulto, por lo menos debía saber de esas cosas. Por supuesto chavito, respondía Don Ramón, es más, si quieres te acompaño, ¿recuerdas cómo llegar? Sas y que me acompañaba y que encontrábamos a mi mami y que, ándale mijo, vamos, solo voy por algo a mi casa, vamos. La escena mostraba a Don Ramón y al Chavo caminando, ya habían caminado por lo menos 30 minutos. ¿Aún está muy lejos chavito?, preguntaba Don Ramón. No, Don Ramón, ya es por aquí. El Chavo recordaba muy bien dónde se encontraba el orfanato de donde se había escapado, sobre todo porque cuando en ocasiones le pedían mandados, llegaba a pasar por aquel edificio y a pesar de los años, no había cambiado en nada, parecía un castillo de brujas, pensaba el Chavo del 8, cualquier persona reconocería aquel viejo edificio. Es ahí, señalaba el Chavo del 8. Bueno, hay que entrar chavito, vamos. Don Ramón tocó esa gran puerta de madera, el Chavo del 8 se había puesto nervioso, no por el tema de su madre, sino que recordaba que cuando estuvo en ese lugar, cuando su madre lo había abandonado, su única amiga había sido adoptada a los 2 meses de que fue abandonado, y recordaba que había una monja que le gustaba pegar muy fuerte, sobre todo al Chavo del 8. Esos nervios se convirtieron en asombro cuando aquella puerta se abrió y miró a aquella monja que tanto le daba miedo. Sin embargo su rostro se veía aún más demacrado, como si se tratase de un esqueleto, su grotesca imagen se acentuaba con su cabello rulo, blanco y faltante en la zona frontal de su cabeza, varias manchas seniles pintaban algunas zonas en su calva cabeza. ¿En qué puedo ayudarles? El Chavo del 8 había reconocido la voz de aquella monja, aunque un poco más rasposa. Don Ramón, al igual que el Chavo del 8 había dado un pequeño salto, la imagen de aquella mujer lo había hecho sentirse bastante nervioso. Pues mire mi señora, es que vinimos a preguntar sobre la mamá de aquí el Chavo del 8, preguntaba nervioso Don Ramón.
Aquella mujer bajó su mirada y vio al Chavo del 8, levantó sus lentes y cerró sus ojos en un intento de enfocar su vista y poder ver más claramente a aquel niño. Ya veo, pensé que dijiste que no querías estar aquí, hablaba aquella señora al Chavo del 8. El Chavo del 8 recordó muy bien cómo se había ido de aquel orfanato, recordó que esa monja pegaba muy fuerte y seguido le pegaba al Chavo del 8, en una ocasión, el día que el Chavo se fue de aquel lugar. Estaba llorando, no le gustaba estar en ese lugar, además recordaba a su madre, recordó que aquella monja se había acercado a él y le preguntó, ¿por qué lloras? Deja de llorar, ¿quieres que te dé una razón para llorar? Es que no me gusta estar aquí, ya no quiero estar aquí, respondía el Chavo del 8. Ah, pues haberlo dicho antes, contestaba aquella monja, abrió la puerta y le ordenó al Chavo del 8 salir del orfanato. El Chavo del 8 había regresado de sus recuerdos y bajó la cabeza. Pasen, ordenaba aquella mujer, adentrándose al edificio y guiándolos a una oficina. Siéntense, por favor, ordenaba aquella monja mientras lentamente se sentaba en una silla. El Chavo del 8 y Don Ramón se sentaron en la silla, en ambos se podía notar un semblante bastante nervioso. ¿En qué me dijo que podía servirles?, preguntaba con una voz firme la monja. Pues mire, es que el Chavito del 8, ha estado pensando en su madrecita y bueno, pensé que tal vez aquí, que fue donde me comentó que su madre lo dejó, podrían tener algo de información que pudiera ayudarnos sobre dónde pudiera estar. Ya veo, se acomodaba de nuevo los lentes aquella monja. Miraba al Chavo del 8 fijamente, lo miró cabizbajo, casi como si se tratase de un milagro. Aquella mujer sintió lástima de aquel niño. Tal vez sabía que el tiempo que le quedaba en este mundo era bastante corto y pensó en hacer algo bueno por aquel niño, tal vez, solo tal vez, pensó que estaba comparando su entrada al cielo. Voy a ser completamente sincera contigo, se dirigía al Chavo del 8, no creo que sea buena idea que sepas mucho de tu madre, muchos niños que están aquí están solos porque sus padres murieron, o sus padres los abandonaron cuando eran bebés. Pero tu madre te abandonó, estando completamente consciente de lo que podría generarte. ¿Quién es usted, su padre adoptivo?, preguntaba aquella monja. No, pero, bueno, ya sabe, pues el Chavito es como parte de mi familia, él llegó hace un par de años a la vecindad y bueno ya es parte de nosotros, jaja. El Chavo del 8 miró a Don Ramón, sorprendido, por supuesto que él ya se sentía parte de la vecindad, pero lo conmovió las palabras que habían salido de la boca de Don Ramón. Pues creo que deberías mejor considerar que tu familia son estas personas, niño. La voz de aquella monja había cambiado, casi como si de verdad quisiera decirle al Chavo del 8 que era afortunado. Pero es que, quiero saber qué pasó con mi mamá, por favor, suplicaba el Chavo del 8. Aquella monja había dado un suspiro y de un archivero comenzó a buscar una carpeta. Cuando la encontró y la sacó, abrió el folder y una foto de una identificación se había colado al escritorio sin que la monja se diera cuenta. El Chavo tomó la foto y la miró. Sí, es ella es mi mamá, le enseñaba el Chavo del 8 a Don Ramón. El último domicilio que tu madre registró antes de abandonarte aquí es este. Aquella monja le había dado aquella hoja a Don Ramón. Vaya, no es tan lejos de la vecindad, dijo en voz alta Don Ramón. Si quieres puedes quedarte con esa foto, niño. La monja se dirigió al Chavo del 8. Pero escúchame bien, hay cosas que deben mantenerse así, a veces nos pasan cosas que pueden ser malas, porque la vida nos prepara para recibir algo muy bonito, y creo que es lo que tienes ahora mismo. No digo que sea una mujer mala, todos cometemos errores, pero me atrevo a decir que hay que tener un corazón bastante sucio como para dejar a un hijo en estas condiciones. Te recuerdo bien, aunque no lo creas, estoy realmente feliz de que hayas encontrado a una familia.
El Chavo del 8 dio las gracias y guardó aquella foto en su bolsa. Don Ramón quiso preguntarle más sobre la madre del Chavo a la monja, pero no lo creyó pertinente, ya que, si la razón de decirle al Chavo del 8 que no intentase averiguar más de su madre era porque realmente eran malas noticias, mejor sería preguntar cuando el Chavo del 8 no estuviera presente. Muchas gracias, madre. Se levantaba Don Ramón y le dio la mano a aquella monja. La monja hizo una señal dándoles bendición y el Chavo y Don Ramón salieron del orfanato. Don Ramón, ¿me dirá dónde es la casa?, preguntaba el Chavo del 8 ansioso. Sí, Chavito, pero ya es muy tarde, creo que deberíamos ir otro día. ¿No se te antoja una torta de jamón? El Chavo del 8 se había puesto muy feliz. Tal vez vuelva a tener a mi mami, y así le podré presumir a Kiko y a la Chilindrina, me van a hacer de comer. Sí, Don Ramón, si quiero una torta, gracias. Don Ramón había sacado 20 pesos de su bolsa, fueron a la panadería y a la tienda para comprar para hacer varias tortas de jamón. El Chavo, Don Ramón y la Chilindrina cenaron bastante a gusto. Don Ramón sintió mucho sueño, y fue a su sillón. Chavito, si gustas puedes dormir en aquel otro sillón, después iremos a buscar aquella casa. La Chilindrina se sentía muy cansada. Qué bueno que supiste algo de tu mami, Chavito, creo que iré a dormir, también me siento muy cansada. La Chilindrina acariciaba la cabeza del Chavo del 8 y fue a su cuarto a dormir. El Chavo no paraba de mirar la foto de su madre, vio la hoja en donde Don Ramón anotó la dirección que le había dado la monja y la tomó. No pudo ni escuchar cuando Don Ramón le ofreció dormir en su casa. Se dirigió al departamento 8 y se acostó en aquel sucio colchón que le servía de cama. Miraba la foto de su madre con detenimiento, no había puesto atención a nada de lo que le había dicho aquella monja. Yo creo que después pasó por mí y ya no me vio. Pero te voy a encontrar, mamá, te voy a encontrar. Abrazó la foto de su madre y se quedó dormido. Al día siguiente, se preparó para ir a la escuela, fue al patio y sus amigos lo estaban esperando. Fueron a la escuela y el día le pareció bastante lento. Tenía pensado en ir a buscar a su madre saliendo de la escuela. Sabía que Don Ramón se había ofrecido a llevarlo, sin embargo, quiso hacerlo solo. El timbre de salida sonaba y el Chavo del 8 se apresuró a ir a la vecindad a dejar sus cosas. Salió tan rápido que no regresó junto a sus amigos. Dejó su desgastada libreta y tomó la hoja que le había quitado a Don Ramón. La hoja con la dirección de la casa de su madre. Salió corriendo del departamento 8 y se dirigió al patio principal. Kiko y la Chilindrina entraban por el portón de la vecindad y miraron al Chavo del 8. Chavito, ¿por qué no nos esperaste?, preguntaba la Chilindrina. ¿No quieres jugar a los penaltis, Chavo?, le decía Kiko mientras recogía su pelota. No, Chilindrina, voy a ir a buscar a mi mamá. Aquí tengo la dirección, voy a tener mamá, Chilindrina, decía el Chavo mientras brincoteaba emocionado. Se apresuró y salió de la vecindad. Espera, Chavo, gritaba la Chilindrina. Cuando el Chavo del 8 salió de la vecindad, tropezó con el señor Barriga, que acababa de bajar de su camioneta. Tenía que ser el Chavo del 8, siempre que llego a la vecindad me recibes con un golpe. Perdón, señor Barriga, es que voy a conocer a mi mamá. ¿Usted sabe en dónde es esta dirección? El Chavo del 8 le daba aquel papel al señor Barriga. Ya veo, sí, Chavo, ¿sabes en dónde está la estación Guerrero del metro? El Chavo del 8 asentía con la cabeza. Pues mira, sé que la calle está por ahí, al parecer la casa tiene el número 8, pero pregunta a algún policía o a alguna persona dónde puedes encontrar esa calle. Gracias, señor Barriga, decía emocionado el Chavo del 8. El señor Barriga quedó pensativo. ¿A su madre? ¿Estará jugando o solo escuché mal? Ingresó a la vecindad y la escena terminó. El Chavo del 8 había llegado a la estación del metro Guerrero, eran como 20 minutos caminando. Intentó buscar a un policía pero no había ninguno. Entró en una tienda de abarrotes y le preguntó a un señor que estaba acomodando unas cajas de pastelitos. Disculpe, señor, ¿usted sabe dónde puedo encontrar esta calle?
Aquel hombre leía el papel que el chavo le había entregado. Sí, niño, mira, estás a 2 cuadras, hacia allá. Aquel hombre apuntaba hacia donde el chavo tenía que ir, solo tienes que buscar el número ya que no sé hacia dónde van los números. Gracias, señor. Entonces el chavo corría en dirección a la calle que le señaló aquel hombre. El chavo del 8 había llegado a la calle que indicaba aquel papel, algo le parecía familiar. Creo que ya he pasado por esta calle, creo que sí le conozco por aquí. Y realmente lo hacía, solo que era aún más niño, no ponía atención porque tenía que correr detrás de su madre. En las mañanas pasaba por esa calle cuando salían de su casa, directo al orfanato, y por la noche, cuando regresaban a la casa. Pero eran recuerdos muy borrosos. Buscó el número 8, pasaron alrededor de 20 minutos, por fin lo había encontrado. La escena cambiaba y mostraba al señor Barriga en la vecindad. Ya había cobrado la renta en todos los departamentos, excepto en el de Don Ramón. Kiko y la Chilindrina jugaban en el patio. Tocó a la puerta de Don Ramón pero nadie respondía. Don Ramón entraba a la vecindad, cabizbajo. Ah, allí está, gritaba el señor Barriga, mientras se acercaba a Don Ramón, págueme la renta. Don Ramón seguía cabizbajo y no respondió. Papi, ¿qué pasó? ¿Saliste a buscar trabajo? No, mijita. No me va a engañar esta vez Don Ramón. Si no tiene dinero y no me abona algo, voy por el actuario y lo pongo de patitas en la calle. Don Ramón no había hecho caso al señor Barriga. Mijita, ¿y el chavo del 8? Dijo que fue a buscar a su mamá, respondió la Chilindrina. Sí, yo también oí eso, respondía Kiko. Don Ramón dio un suspiro y se sentó en las escaleras. El señor Barriga miró un poco desconcertado a Don Ramón, y las palabras de los niños lo hicieron levantar una ceja. Don Ramón, dígame una cosa, ¿cómo que el chavo fue a buscar a su madre? Cuando salí me pidió que le diera indicaciones de una dirección y me dijo que allá estaría su madre. Es una historia muy larga, señor Barriga, pero vengo del orfanato en donde dejaron al chavo del 8, me llamó la atención que aquella monja nos quisiera convencer de no buscarla y fui a preguntar por qué. Como si nos adentráramos a los recuerdos de Don Ramón, en la pantalla se veía a aquella monja hablando con Don Ramón. Escuche, señor, el amor de una madre hacia su hijo se puede notar, no hay que ser muy inteligentes para saber eso. Recuerdo la primera vez que ellos llegaron aquí, primero nos comentaba que dejaba al niño para poder ir a trabajar. Pero existen guarderías específicas para eso, este es un lugar de Dios y no podemos negarnos a ayudar, menos a un niño. Pasaba a altas horas de la noche por él, a veces muy cansada, a veces intoxicada con alcohol, y era posible darle a cualquier niño y pensara que era su hijo. ¿No le dice nada eso? En ocasiones nos preguntaba cuáles eran los documentos que debía traer para dejarlo aquí. Intentamos convencerla de que un hijo es una bendición. Pero con cada día que pasara, notábamos que le era más difícil querer recoger a su hijo. Los ojos no mienten, señor, parecía que odiaba a su hijo. Un día, sin más, no regresó. Claro que fuimos a verla en varias ocasiones a su domicilio, pero no atendía a la puerta. No llamamos a las autoridades, como le dije, este es un lugar de Dios y nuestra prioridad era el niño. Acepto que tuve mucha culpa, pero le pido que me entienda, intentaba disciplinarlos. Cuando le dije que se fuera, pensé que el miedo de quedarse solo sería suficiente para que no se fuera. Pero no me di cuenta que aquel niño, aún con su madre, ya estaba solo. Esperé mucho tiempo, pensando que regresaría, tener una oportunidad de darle lo que tanto necesitaba, una familia, pero cuando usted llegó con él, me di cuenta que ya tenía a su familia. La escena volvía a mostrar a Don Ramón en aquellas escaleras. Supongo que fue a buscar a su madre, respondía Don Ramón, tengo miedo de que se lleve una gran decepción, es solo un niño, señor Barriga. La Chilindrina comenzaba a llorar, pobre chavito. Kiko se acercaba a su pared, y comenzaba a llorar. Bueno, Don Ramón, no sé qué decirle, contestaba el señor Barriga, volteaba a ver el portón de la vecindad, sintió lástima por el chavo del 8. Con permiso, fueron las únicas palabras que el señor Barriga pudo articular sin soltar una lágrima, entonces, salió de la vecindad.
La escena mostraba al Chavo del 8, había tocado la puerta, recordaba esa casa, pero era diferente, se veía más bonita y tenía 2 pisos extra, sabía que esa era la casa donde él antes vivía. Un auto estaba estacionado en la banqueta, frente al zaguán de esa casa. Una mujer abrió la puerta, era ella, era la mujer de aquella foto que tenía, era la mujer de sus sueños, era su madre. Aquella mujer bajó la mirada y abrió los ojos de par en par, reconoció a aquel niño. Su rostro cambió de una expresión de asombro a uno de enojo y cerró la puerta en la cara del Chavo del 8. El Chavo del 8 volvió a tocar la puerta, pero aquella mujer no volvió a abrir. Había estado bastante tiempo tocando, pero nadie abría la puerta. Una patrulla había llegado. A ver, niño, nos llamaron porque dicen que estás molestando a los dueños de la casa, vete a otro lado. Pero es que, respondía el Chavo del 8. Que te vayas de aquí, niño, o quieres ir a la cárcel. El Chavo del 8 corrió lejos en dirección a la vecindad. Entró a la vecindad, con lágrimas en los ojos, por fin había encontrado a su madre y no quiso hablar con él, no tuvo tiempo ni de decir hola cuando le cerró la puerta. Don Ramón había salido de su casa y vio al Chavo del 8 dirigirse al otro patio. Chavo, espera, gritaba Don Ramón, que alcanzó al Chavo del 8 en el otro patio. Miró el rostro del Chavo y pudo notar que había llorado. ¿Estás bien, Chavito? ¿Qué pasó? El Chavo del 8 le había contado a Don Ramón lo que había pasado. Don Ramón quiso abrazar al Chavo del 8, pero su cuerpo no respondió, había quedado petrificado. El Chavo del 8 dio media vuelta y entró a su departamento. Chavito, mijo, tocaba a la puerta de su departamento Don Ramón, pero no recibía respuesta. Pasaron días en que el Chavo del 8 no iba a la escuela, regresaba a aquel domicilio, tocaba a la puerta, intentando hablar con su madre, pero siempre era la misma escena, cuando ella notaba que era él, hablaba a la policía. En uno de esos días, el Chavo del 8 había acudido al orfanato, a hablar con aquella monja, le contaba que había encontrado a su madre, que si podía hacer algo para que ella hablara con él, era todo lo que quería. Aquella monja intentaba convencer al Chavo de no seguir con eso, intentaba hacerle ver que tenía algo más valioso en aquella vecindad, pero nadie entendía que solo era un niño que necesitaba ver a su madre. Veré qué puedo hacer. La primera vez que aquella monja habló con voz dulce al Chavo del 8, veré qué puedo hacer, niño. Ya es tarde, te acompaño a tu casa, le decía a aquella monja, lo acompañó a la vecindad y lo dejó a la puerta del departamento 8. Dio media vuelta y se dispuso a ir a la casa de su madre. Pasaron varios días y en uno de ellos, el Chavo del 8 se preparaba para hacer otro intento inútil por hablar con su madre, cuando salió de la vecindad, chocó con una persona. Cuando alzó la mirada pudo ver a aquella monja. Perdón, el Chavo del 8 bajaba la mirada. Tranquilo, no pasa nada, oye, ¿te gustaría acompañarme por favor? Es que voy a... Anda, ven conmigo, interrumpió aquella mujer con voz dulce, entonces el Chavo del 8 la acompañó. Fueron directo al orfanato. Antes de entrar, aquella mujer miró al Chavo del 8. Escucha, quiero que sepas solo una cosa, tú no eres un mal niño, lo que te ha pasado es muy difícil, pero sigo creyendo que ahora encontraste gente que te ama de verdad y eso es lo más valioso que tienes. Sé que piensas que yo era muy dura, pero si necesitas algo, aquí también se te recibirá con mucho amor. El Chavo no entendía por qué le decía eso realmente, pero un pensamiento ocupó su mente, algo había reemplazado la imagen de su madre, pensó en Don Ramón, en Kiko, la Chilindrina, Doña Cleo. Claro que muchas veces lo regañaban, pero podía sentir el amor que le tenían, esa pertenencia a una gran familia que se encontraba en aquella vecindad. Aquella mujer abrió la puerta y en una banca del salón principal, estaba la madre del Chavo del 8. El corazón del Chavo del 8 latía a 1000 por minuto, por fin, podría tal vez regresar con su madre, la vida le estaba sonriendo. Aquella mujer se levantó y abrazó al Chavo del 8. El Chavo no sabía qué hacer, lágrimas corrieron por sus ojos, mojando las efemérides que salpicaban su rostro, levantó sus brazos y abrazó a su madre, no podía decir ni una palabra. ¿Quieres que demos una vuelta?
Le preguntaba aquella mujer con una voz bastante dulce y le daba la mano al Chavo del 8. Sas, sas, y que íbamos a dar una vuelta y qué, sas. La mujer de Dios miró aquella escena y quedó conmovida. Tal vez la gente cambia por amor, pensaba en esos momentos, le conmovía la alegría de aquel niño que ahora le decían el Chavo del 8. El Chavo y su madre salieron del orfanato, se dirigieron a un auto que estaba estacionado enfrente del edificio. Vaya, mi mamá tiene carro, tiene más dinero que doña Florinda. Anda, sube. Aquella mujer abrió la puerta del auto y el Chavo del 8 subió. La mujer encendió el auto y comenzó a acelerar. Al menos hubo 5 minutos de silencio. El Chavo no podía creer lo que estaba pasando, no le importaba que su madre se hubiera ido tantos años, no le importaba absolutamente nada, ahora estaba con su madre, todo iba a cambiar a partir de ahora. Oye ma. Un súbito freno de aquel automóvil interrumpió al Chavo del 8. Quiero que me escuches atentamente, no quiero que me llames mamá, no soy tu madre, ni tú eres mi hijo, hablaba con mucha ira en su rostro aquella mujer. Te odio, odiaba a tu padre, eres su viva imagen, era un bueno para nada, como tú puedo ver. El Chavo del 8 miraba a su madre boquiabierto, no entendía qué estaba pasando. Cuando me embaracé de ti, toda mi vida se arruinó, tenía sueños, tenía metas y llegaste tú a acabar con todo eso. El inútil de tu padre no podía traer dinero a la casa. Pensaba que viviríamos de amor, pero fue su culpa, por su culpa me embaracé de ti. ¿Quieres saber qué le pasó a ese bueno para nada? Un día él estaba dormido, tú eras una porquería de 2 años creo. Tu padre estaba dormido, estaba cansada de toda la vida que me hicieron vivir ustedes dos. Tomé un martillo de su caja de herramientas y le hice trizas su cabeza. Ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba pasando cuando lo hice. No pude hacerlo contigo, no podía, pero no creas que era porque yo te amara. Tú no mereces ni que tenté, me dabas lástima, eras el reflejo de la ingenuidad de tu padre. Pensaba que tal vez, solo tal vez, me podía obligar a quererte, pero ni eso. Ahora, vamos a hacer esto, te voy a llevar a la porquería que sea, que llames hogar ahora y te vas a olvidar de mí. Tengo una familia ahora, y no eres parte de ella, si mi esposo supiera de ti, arruinarías mi vida. ¿Está claro? El Chavo del 8 desvió la mirada al piso de aquel auto. Sí, contestó de forma instintiva. Ahora, dime en dónde vives, le regañaba a aquella mujer. El Chavo del 8 como pudo, luchando contra los nervios le indicó a su madre en dónde vivía. La mujer vio con desprecio la vecindad. No quiero que te acerques a mí o a mi familia, ¿entendiste? Si lo haces, te juro por lo que sea en que creas que te haré lo que a tu padre. La mujer abrió la puerta del Chavo desde adentro. Lárgate de mi vista, le gritaba. El Chavo del 8 había salido del auto. La mujer cerró la puerta del auto y aceleró lejos de la vecindad. El Chavo ingresó a la vecindad, lágrimas corrían por sus ojos, se dirigía al departamento 8. La realidad era tan cruel como la había visto, su madre jamás lo había querido, llegó a su departamento. Pensaba que tendría una casa bonita, un auto, varios juguetes. Pero su realidad se materializó en aquel departamento vacío, un viejo y sucio colchón y nada para comer. Se acostó en aquel colchón, el llanto no cesaba, era más difícil digerir esa realidad. Sin embargo, recordó las palabras de la monja, recordó las palabras de Don Ramón, él es mi familia, recordó todos los buenos momentos que vivió con la gente de la vecindad, la vez en que el señor Barriga le dio 50 pesos por arruinar sus aguas, los premios que le daba el profesor cuando pensó que dibujó su caricatura, las veces que Don Ramón lo invitaba a cenar. Se levantó y tomó una hoja en blanco de su sucio cuaderno. Tomó un lápiz y comenzó a escribir. La escena cambiaba y mostraba a Don Ramón, en su sala. Chilindrina, ven mijita. Hoy es el día mijita, quiero que mandes al chavito por un refresco por favor. Don Ramón le entregaba un billete de 20 pesos a la Chilindrina. La escena cambiaba y mostraba al Chavo del 8, doblaba aquella carta y la guardaba en su bolsa, salió del departamento y corrió a la salida de la vecindad. Se encontró con la Chilindrina en el otro patio. Chavito, chavito, espera, espera chavito.
Oye chavito, dice mi papá que si puedes ir por un refresco a la tienda chavito. Es que tengo que ir a dejar algo Chilindrina, respondía el Chavo del 8. No, espera chavito, es que, no digas que yo te dije pero te queremos invitar a comer, dice mi papá que te puedes comer las tortas que quieras. El Chavo del 8 se había emocionado, ¿las tortas que yo quiera? Comenzaba a brincotear, emocionado. Sí, chavito, jajaja, brincaba la Chilindrina. Sas, voy a dejar esto rapidísimo y voy a la tienda por el refresco. La Chilindrina había abrazado al Chavo del 8, un abrazo que el Chavo sintió muy cálido. No me tardo Chilindrina. El Chavo del 8 corrió en dirección a la casa de su madre. Cuando llegó al domicilio, no vio el auto de su madre, sin embargo tocó la puerta, tal vez metió su auto. Un hombre había abierto la puerta. Hola niño, ¿qué necesitas? Le habló aquel hombre con voz amable. Soy el hijo de, un camión pasó a un lado de mi casa y no pude escuchar la televisión cuando el Chavo del 8 mencionó el nombre de su madre. ¿Mi esposa? Preguntaba aquel hombre. El Chavo del 8 le entregaba la foto que conservaba de su madre. Pero me dijo que tú habías, bueno, pasa niño. ¿Quieres algo de comer? Preguntaba aquel hombre. No gracias, solo vengo a dejar algo y me voy a comer varias tortas de jamón. ¿Qué vas a dejar? ¿Cómo te llamas niño? Antes siquiera de poder contestar, un llanto agudo interrumpió la conversación de ambos. Al otro extremo de la sala, el Chavo del 8 miró un bulto en un sillón, eran varias sábanas lo que cubrían aquel bulto y del cual salían los chillidos. El hombre tomó el bulto y lo levantó con mucho cuidado. Ya chiquita, ya. El Chavo del 8 se acercó al hombre, miró lo que había cargado. Mira, es mi hija, ¿te gustan los bebés? Preguntaba el hombre. El Chavo del 8 se había sorprendido, muchas veces se había visto al espejo y reconocía sus pecas, aquella bebé también tenía pecas en su rostro. ¿Tengo hermanita? Se preguntó a sí mismo. Uf, huele feito, hablaba aquel hombre con el Chavo del 8. ¿Me puedes hacer un favor? Mi esposa no tarda en llegar, fue a comprar despensa pero se me olvidó pedirle pañales, voy a la farmacia rapidísimo, cuando llegue aclaramos el asunto, ¿te parece? Aire fresco en la cocina, y si quieres come algo, tenemos fruta, siéntete en tu casa por favor. Aquel hombre entregaba a su hija al Chavo del 8 y salió de su casa. Pasaron aproximadamente 10 minutos, el Chavo del 8 contemplaba a aquella niña, tan bonita, su hermanita. Escuchó un auto estacionarse frente a la casa. Era su madre. El Chavo se puso nervioso, pero solo venía a entregarle algo a su madre. La mujer bajó con una bolsa de compras, ingresó las llaves en su portón y abrió la puerta. Cuando entró a la sala, miró al Chavo del 8, cargando a su hija. La mujer tiró la bolsa con la despensa y miraba atónita al Chavo del 8. La escena cambiaba y mostraba a la Chilindrina tocando a la puerta de doña Cleotilde, le hacía señas de que fuera a la casa de don Ramón. Doña Cleo salía de su casa con un pollo asado en sus manos. Después, la Chilindrina tocaba a la puerta de Kiko, Kiko salió y la Chilindrina le hizo gestos para que también saliera. Kiko entró a su casa e increíblemente doña Florinda salía de su casa con un gran pastel, como si fuera un eco, se escuchó a Kiko decir, mamita, le voy a regalar mi triciclo al Chavo del 8. Sí tesoro, se escuchaba como un eco la voz de doña Florinda. Don Ramón había platicado con todos los integrantes de la vecindad y todos comprendieron la situación, así que decidieron demostrarle al Chavo el gran amor que tenían por él. La escena cambiaba y mostraba al Chavo del 8, su madre se había cegado por el odio, la ira. ¿Qué haces aquí? Te lo advertí, suelta a mi hija, suéltala, no vas a arruinar mi vida. Aquella mujer arrebataba a la bebé de las manos del Chavo del 8, cuando la dejó en el sillón, se abalanzó hacia el Chavo del 8. Comenzó a golpearlo, le daba golpes en el rostro, en sus brazos, en el abdomen, lo pisaba, lo pateaba. Te lo advertí, te odio, gritaba aquella mujer que estaba cegada por la ira.
El Chavo del Ocho intentaba levantarse, pero parecía que generaba más ira en aquella mujer. La escena mostraba a todos en la casa de Don Ramón, acomodando la comida. El señor Barriga había llegado con su hijo ñoño, traían varios regalos para el Chavo del Ocho. La escena cambiaba y mostraba a aquella mujer, se había dirigido a su cocina y tomó un gran cuchillo, comenzó a clavarlo en el cuello y pecho del Chavo del Ocho. Te odio, gritaba aquella mujer, te odio. Líquido rojo había llenado el piso de aquella sala, la mujer se había cansado de mutilar al Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho, con las últimas fuerzas que le quedaban, sacó una hoja de su bolsa, mucho líquido vital ya había salido de su cuerpo, pero aún así pudo levantar su brazo, levantó aquella carta y su madre la tomó. La abrió, aún con el cuchillo en su mano y comenzó a leer. Hola mami, hace tiempo, mucho tiempo, te fuiste. Yo me preguntaba, ¿por qué? Esta tarde me dijiste que me odiaras, que todo fue culpa de mi papá. No entiendo por qué tengo la culpa de algo que hizo mi papá. Te juro que si pudiera, regresaría el tiempo para no nacer. Pero creo que las máquinas del tiempo aún no se inventan. Solo quiero dejarte esta carta para decirte que te amo. No volverás a saber de mí si no quieres. No quiero hacerte sentir mal. Quiero que sepas que tengo a una familia muy bonita. Don Ramón dijo que yo era su familia. Su hija la Chilindrina me quiere mucho. Realmente todos en la vecindad me quieren mucho, inclusive la vieja chancluda, digo, doña Florinda, me regaña mucho, pero me invita a comer en ocasiones, como Navidad o los cumpleaños de Kiko. Me sentía triste porque no podía entender el por qué no me querías. Y aún no lo hago, tal vez cuando ya esté viejito como Don Ramón lo entienda. Pero lo que sí entendí ahora, es que mi familia está en la vecindad. Y los amo mucho también. Si algún día quieres estar conmigo, voy a esperarte. Te amo. Aquella mujer comenzó a llorar y sus manos soltaron la carta del Chavo del Ocho. ¿Qué hice? La puerta de entrada se había abierto, su esposo entró a la sala y vio la escena, tiró los pañales que había comprado. Aquella mujer miró a su esposo y solo dijo, lo siento, su mano se abrió y el cuchillo cayó al suelo. La escena cambiaba y mostraba a los integrantes de la vecindad, ya habían pasado varias horas y el Chavo del Ocho no llegaba. Ya eran las 11 de la noche. Don Ramón, creo que ya es hora de irnos, hablaba el señor Barriga, le dejo los regalos aquí para el chavito. Sí, creo que ya es muy tarde, hablaba doña Florinda. ¿Pero el chavito mami? Preguntaba Kiko, preocupado. No te preocupes tesoro, seguramente llegue un poco más tarde, pero mañana le hacemos su fiesta, no pasa nada. La escena mostraba a todos saliendo del departamento de Don Ramón, todos a sus casas. Don Ramón le preguntaba a la Chilindrina, mijita, ¿a dónde dijiste que fue? Dijo que iría a entregar algo papito, ¿crees que algo le haya pasado? No, mijita, no te espantes, seguramente hizo algún mandado, ya ves que luego el señor de la tienda lo agarra para trabajar, no te preocupes mijita, vamos a descansar. Don Ramón entró a su casa. La Chilindrina se acercó al barril del Chavo y miró la puerta de la vecindad, la miraba con melancolía y lágrimas en sus ojos. La cámara enfocaba la puerta que miraba la Chilindrina. Esa puerta, la cual esperaba que su amigo entrara de regreso a la vecindad, de vuelta con su familia. Lo que no sabía era que su amigo, no volvería a cruzar esa puerta nunca más. Chavito, lloraba la Chilindrina. Y entonces, todo terminó.